Vamos a explicar lo del funcionamiento del script. Básicamente, el script lo que va a hacer es conectarse a esta página del Sigimap. En este caso, vamos a buscar un código de un centro educativo, ejemplo nos va a desplegar la información. De esta página lo que ocupamos es simplemente es poder identificar lo que es la latitud, como la vemos aquí, la latitud y la longitud, la dirección que tiene ese centro educativo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ocupar de esa página. Previamente en un proyecto donde se implementó, teníamos un problema porque hacerlo manual o utilizar mucho Excel, tendría a dar mucho problema o era un proceso que llevaba mucho tiempo. Entonces con este script se buscó fue optimizar ese paso. El script lo que se encarga es de un Excel como este, por ejemplo, cargar los códigos presupuestarios, digamos los códigos del centro educativo, el tipo de sitio, la modalidad, el cartel, en este caso, los proveedores y el dashboard al cual están asociados los equipos de red y la cantidad. Entonces, lo que se hace mediante, lo que hace el script, mediante un web scraping, es ir buscando cada centro educativo y extrayendo la información de este sitio, que posteriormente esto se va a cargar en una base de datos y mediante un API va a ser consumida tanto por un sistema de escritorio como por un sistema web. En este caso fue la implementación que se hizo. Entonces venimos por acá. Como les decía, el script, la funcionalidad es esta. Iniciamos, utilizamos Selenium para hacer lo que es la parte del web scraping, el Chromium, lo que descargamos el driver. Siempre me ha gustado cuando desarrollo un script es separar todo lo que son las rutas, los paths de los files o, o cualquier otra ruta que no se modifica, separarlo como un archivo de configuración por aparte, por así decirlo. En este caso es el config, donde aquí en los logs tenemos las rutas, los paths de los diferentes logs. También tenemos aquí lo que es el path del driver, diferente de la ruta a la cual vamos a acceder, que en este caso sería al CIMEP, la página para extraer la información, los sheet names o las hojas, que serán las que se encuentran aquí en el Excel. Después las conexiones, como son de pruebas, aquí tenemos las conexiones a las bases de datos, tanto en MongoDB, como los de SQL Server, y ciertos parámetros necesarios para el funcionamiento del script, como los dashboard, que en este caso como son de prueba, y los proveedores que vamos a utilizar. El script lo que va a hacer simplemente es realizar la búsqueda de la página en la página web, va a buscar la class name que es el search input, lo va a esperar. Una vez que iniciamos, va a recorrer de cada, digamos, del Excel, y dentro de cada hoja va a recorrer cada registro. Una vez que tenemos esto, él va a ir insertándolo, digamos, va a ir insertando cada código presupuestario en el campo como lo teníamos aquí, en el campo de search input, que sería 1843, un ejemplo, y le vamos a buscar. Esto es lo que va a ir haciendo el script, básicamente. Después tenemos aquí, lo va a limpiar. Una vez que obtiene la información, tenemos que formatear la información para obtener el código. Muchos de estos códigos que estamos aquí, como 534, muchos de esos códigos, el problema era que el sistema, el 534 no lo detecta. Pero si hacemos el 0534, ahí lo podemos ver que sí lo encuentra. Entonces habría que darle un formato al script. Entonces cada vez que tratamos de buscar, tenemos aquí la información de getCode, que lo que hace es separar la data que viene, darle formato, darle el split, después calcular si es mayor a 4. Entonces, si es menor a 4, entonces tenemos que agregar el 0, y si no, lo pasamos hacia el código. Después la latitud y la longitud,
Como podemos ver aquí, esto tenemos aquí la información. Sin embargo, esto nos da una coma a la hora de obtener el valor. Eso tenemos que formatearlo porque al final el Google Maps, para cuando ya hacemos la implementación, la coordenada no la va a detectar con la coma. Entonces tenemos que formatearlo y darle el opción al punto. Pasar la coma por el punto. Se puede hacer en este caso. Estos dos se pueden hacer bajo un mismo método, pero siempre me gusta separarle esos dos métodos para poder tener un orden. En caso que hagamos un test, ya podemos evaluar por separado la latitud y la longitud. Ok. Los logs. Ok, seguimos aquí. Después la latitud y la longitud la obtenemos y después pasamos esta información a lo que es la información. Tenemos la información del centro educativo, donde recibimos todos los parámetros. Obtenemos la información, los formateamos, los asignamos a los valores internos y después damos aquí el format data, que va a ser almacenado en lo que es la base de datos MongoDB. Si bien es cierto, este, este constructor lo podemos simplificar, podemos hasta implementar un patrón de diseño Builder para no hacer que no sea tan largo este constructor. En cierto caso podríamos hacerlo más adelante, lo podríamos hacer. Después, una vez que tenemos esta información, también tenemos la ubicación, que esto será almacenado en la base de datos en SQL Server. Los logs cumplen una función importantísima. Aquí vamos registrando cada movimiento, cada paso que se haga en los scripts desde el inicio, tanto en Mongo como en SQL Server o en el main principal, en el script principal. Tenemos aquí, una vez que tenemos aquí, registramos la ubicación de la institución, registramos la institución y las coordenadas. Esta información se va a almacenar en lo que es la base de datos SQL Server. SQL Server vamos a almacenar y aquí insertamos la información en lo que es la base de datos de MongoDB. ¿Por qué se hacen? Porque se aplican de las dos maneras. Porque como ya se está utilizando MongoDB para ciertos procesos, entonces se decidió mantener lo que era MongoDB, pero también como se optimizó la base de datos, se utilizó lo que era la parte de SQL Server. Entonces igual, la ventaja de una vez de pasarlo al constructor cuando tenemos aquí, es que ya a la hora de obtener los valores se vuelve un poco más legible. Ya no tenemos que estar viendo estos cambios rarísimos de qué elemento 2 y ver si es la latitud y pasarlo, convertirlo, no, sino nada más lo obtenemos. Eso lo hace un poco más legible. Después, una de las ventajas de tener toda la parte en la configuración es un ejemplo. Variamos aquí en conexión, variamos los drivers, como vemos aquí. Entonces, ¿qué pasaría? Si cambiamos los drivers, simplemente nada más los dirigimos aquí y modificamos aquí cuál es el driver que vamos a utilizar. Es una manera más ordenada de poder trabajar con los scripts. Ahora podemos utilizar las variables de entorno para no hacerlo tan visible, etcétera, pero en este caso a mí me gusta trabajarlo así. Es una manera simple, pero de igual manera cuando es data sensible podemos ya manejar otro tipo de seguridad para que las credenciales no estén tan expuestas en el script, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es lo que funciona el script. De hecho, aquí ven ustedes, este script está en un entorno virtual. Los requerimientos, estos son todas las que estamos utilizando, todas las librerías que estamos utilizando. Y una vez que ya está en funcionamiento el script, igual le damos un time sleep de 2 segundos. Esto es como para ver cómo funciona, ¿verdad? Simplemente lo vamos a ejecutar para ver el funcionamiento y vean que la información, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que al final es como si lo estuviéramos haciendo manual, pero optimizado. Esa es la función que se busca. Ok, lo ejecutamos aquí. Voy a correr por acá para que no los estorbe. Y como vemos ahí, abre la página donde estamos y va digitando el código 1 a 1. 2641,
obtenemos la información. Ahí vamos recorriendo cada centro educativo. Si revisamos Mongo, refrescamos aquí, vemos como cada vez se va actualizando el registro. Llevamos 6 registros, 7 registros, vemos que tenemos la información que estamos buscando. Y ahí el sistema va uno a uno, o sea, el sistema lo va a hacer más rápido, pero ahí le pusimos un sleep para que vayamos viendo cuál es la información que vamos obteniendo. En SQL Server, en este caso, tenemos esta información. Por ejemplo, los centros educativos, tenemos aquí todo lo que se busca. Podemos almacenar el código, la provincia, el cantón y el distrito, la cantidad de centros educativos que visitamos. Este es para lo que se utiliza en este caso. Vamos a pausar el script. Vamos a ver. Y después lo que tenemos aquí, vemos los logs, ve que se inició, cuando se terminó, también y este. Esta información una vez se carga en la base de datos, mediante lo que es el sistema. Una vez ya el API cuando nos sirve la información, podemos venir aquí y esta es la información que nos va a dar. Vemos aquí todos los centros educativos que pertenecen en este caso, en esta prueba. Todos los 1700 centros educativos que se cargaron. Podemos ver aquí la información. Estos serían el mapa de esos centros educativos. Si ocuparíamos ir un poquito más específicos, venimos aquí en un ejemplo. Vamos a ver lo que es, no sé, Escuela Mojoncito. Le damos aquí y vemos que aquí tenemos la información de la Escuela Mojoncito, el cartel, la modalidad, el tipo sitio, los dispositivos, en este caso dispositivos de red que tienen, el proveedor y el sistema de administración al cual donde están asignados los equipos. Este sería el funcionamiento del script. Y eso sería por todo. Muchas gracias.